¿Qué está haciendo con esos prismáticos? Bueno, también se puede mirar África a través de unos prismáticos. Uno puede quedarse muy lejos y observar África desde la distancia. Puede abrir un atlas, mirar un mapa del mundo que cabe en 2 páginas de un libro, ver las noticias, leer algunos titulares, consultar estadísticas y pensar que comprende África. Pero cuando se mira a través de unos prismáticos, solo se ve África desde lejos. Y cuando yo miro África a través de unos prismáticos, lo primero que noto no es el calor. Hace poco tuvimos temperaturas de 38 e incluso 39 grados aquí en Alemania. Por curiosidad, empecé a comprobar las temperaturas de distintas ciudades del mundo. Miré Tokio, Pekín, Seúl, Moscú, Kiev, París, Madrid, Washington y Arusha, en Tanzania. Y al hacerlo, observé algo interesante. En muchas de esas ciudades hacía menos calor que aquí. En Arusha, por ejemplo, la temperatura rondaba los 20 grados. La verdad es que era bastante agradable. Así que, a veces, nuestra imagen de África comienza con ideas que no siempre se corresponden con la realidad. Pero hay otra cosa que muchas personas ven cuando observan África desde la distancia. Ven pobreza. Muchos dicen, África es pobre. África siempre ha sido pobre. Y entonces hacen una pregunta razonable. ¿Cómo puede ser? Desde hace décadas llegan ayudas al desarrollo a África. Han llegado fondos desde Alemania, desde la Unión Europea, desde las iglesias, desde organizaciones benéficas, desde gobiernos y desde numerosas organizaciones internacionales. Durante décadas, muchas personas han intentado ayudar. Y, sin embargo, cuando observamos desde lejos, muchos países siguen pareciendo pobres. A veces da la impresión de estar vertiendo agua en un cubo agujereado. Por eso surge de manera natural una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas siguen siendo pobres? Cuando se observa la situación más de cerca, una respuesta aparece una y otra vez. En muchos países, quienes están en el poder no siempre entienden su función como un servicio a la población. Con demasiada frecuencia, la política se convierte en una forma de enriquecerse personalmente. ¿Quiénes deberían construir carreteras, escuelas, hospitales y oportunidades para la gente? A menudo están más interesados en llenar sus propios bolsillos. Hace años leí un libro escrito por un diplomático alemán que había trabajado en África durante 17 años. Había viajado no solo por Camerún, sino también por muchos otros países africanos. Y había algo que aparecía constantemente en sus relatos: el uso indebido del dinero público, el uso indebido de fondos destinados al desarrollo, el desperdicio de recursos que deberían haber beneficiado a la población. Antes de leer ese libro, ya había oído hablar de la corrupción. Por supuesto que sabía que existía. Pensaba que ocurría aquí y allá, de vez en cuando, en determinados lugares. Pero lo que me sorprendió fue hasta qué punto se había convertido en parte del sistema en algunos países. Durante muchos años entraron enormes cantidades de dinero destinadas al desarrollo. Sin embargo, si nadie controla cuidadosamente a dónde va ese dinero, si existe poca transparencia y poco seguimiento, gran parte de esos recursos nunca llega a las personas que más los necesitan. No se convierte en carreteras, no se convierte en escuelas, no se convierte en infraestructuras. Y eso resulta frustrante, muy frustrante, porque cuando se mira más allá de la pobreza, se descubre otra realidad. África no es un continente pobre. Muchos países africanos son, en realidad, ricos en recursos naturales. Hay oro bajo tierra, hay minerales, hay numerosos recursos valiosos. Países como el Congo o Nigeria deberían ser enormemente ricos. Y, sin embargo, muy a menudo la población apenas se beneficia de esa riqueza. Los recursos salen del suelo, pero la gente común rara vez ve a dónde va el dinero. No ve los ingresos, no ve los beneficios, no ve mejoras en su vida cotidiana. Y así, de manera paradójica, algunas de las poblaciones más pobres viven en algunas de las regiones más ricas del mundo. Cuando empecé a interesarme por África, veía todo esto a través de unos prismáticos. Hoy, después de muchos años de experiencia, veo las cosas de otra manera. Porque existe una gran diferencia entre mirar África desde lejos y comprender realmente cómo es la vida sobre el terreno. Cuando miro África a través de esos prismáticos, también veo otra cosa. Veo niños, muchos niños, y muy a menudo, cuando la gente habla de África, dice: ¿por qué las familias tienen tantos hijos? 5, 6, a veces incluso más. ¿No sería la vida más fácil con menos hijos? He escuchado ese argumento muchas veces, y entiendo por qué la gente se hace esa pregunta.
Pero con los años he aprendido que las cosas son mucho menos simples de lo que parecen desde la distancia. Un amigo mío, misionero en Sudáfrica desde hace décadas, me ayudó a comprenderlo mejor. Un día hablábamos de las familias numerosas y le hice esa pregunta. Su respuesta me sorprendió. Me dijo, el acceso a los anticonceptivos no es el verdadero problema. En muchos lugares la gente puede conseguirlos si quiere. La verdadera pregunta es por qué siguen queriendo tener hijos. Y entonces me explicó algo muy importante. Muchas personas en África no tienen un sistema de pensiones. No tienen fondos de jubilación. No cuentan con los sistemas de seguridad social que nosotros solemos dar por sentados. Sus hijos son su seguridad social. Sus hijos son su futuro. Sus hijos son su plan de jubilación. Cuando los padres envejecen, esperan que uno o varios de sus hijos puedan ayudarles. Y esa esperanza es fundamental. Si una familia tiene 4, 5 o 6 hijos, existe una posibilidad razonable de que al menos uno de ellos pueda algún día mantener a sus padres. Eso no es egoísmo. No es irresponsabilidad. Es supervivencia. Es la única manera que tienen de asegurar su futuro. Y si observamos otras partes del mundo, vemos un patrón parecido. A medida que aumenta el bienestar, las familias suelen tener menos hijos. Cuando crece la seguridad económica, el número de hijos suele disminuir. Pero donde la pobreza sigue siendo generalizada, las familias numerosas suelen considerarse una protección frente a un futuro incierto. Cuando comprendí esto, empecé a ver la situación de otra manera. Dejé de considerar las familias numerosas como un problema. Vi a padres haciendo lo que hacen los padres en todas partes del mundo. Intentar asegurar el futuro. Intentar no quedarse solos cuando sean mayores. Intentar crear esperanza en circunstancias en las que existen muy pocas certezas. Por eso, cuando veo muchos niños en un pueblo africano, no veo simplemente estadísticas. Veo familias. Veo madres y padres que se preocupan por el mañana igual que nosotros. Veo personas que desean seguridad, dignidad y esperanza. Y, en muchos casos, su mayor esperanza está justo a su lado. Sus hijos. Es algo que deberíamos recordar siempre que hablamos de África desde la distancia. Porque cuando dejamos a un lado los prismáticos y observamos más de cerca, muchas cosas empiezan a tener mucho más sentido. Permítame contarles algo que observé durante mis viajes por África. Con bastante frecuencia llegaba a una escuela en pleno horario lectivo y veía a niños jugando al fútbol en el patio. Naturalmente preguntaba, ¿hoy es un día festivo? No, me respondían. ¿Hay clases? Sí. Entonces, ¿por qué estos niños están fuera en lugar de estar en sus aulas? La respuesta era simple y preocupante al mismo tiempo. Muchos maestros de las escuelas públicas ganaban alrededor de $50 al mes. Imaginen tener que mantenerse a uno mismo o a una familia con esa cantidad. A veces los salarios llegaban con retraso. En algunos casos, los profesores pasaban meses sin cobrar correctamente. Como consecuencia, muchos perdían la motivación. Algunos hacían huelga. Otros simplemente dejaban de preocuparse por lo que ocurría en clase. Y cuando los niños salían al patio durante las lecciones, casi nadie les prestaba atención. El resultado era triste. Muchos niños pasaban años en la escuela sin aprender realmente a leer ni a escribir. Estaban presentes físicamente, pero el verdadero aprendizaje muchas veces no existía. Pasaban de un curso a otro y completaban la escolaridad obligatoria con conocimientos muy limitados de lectura y escritura. Por eso las escuelas privadas desempeñan un papel tan importante. Sí, requieren el pago de matrículas. Las familias tienen que hacer sacrificios para enviar allí a sus hijos. Las escuelas públicas pueden ser gratuitas. Pero una escuela gratuita sirve de poco si los niños no reciben una verdadera educación. Esa es una de las razones por las que los proyectos educativos son tan importantes. Una buena escuela no es simplemente un edificio. Es un lugar donde los niños aprenden. Un lugar donde descubren capacidades que no sabían que tenían. Un lugar donde comienzan a imaginar un futuro diferente. Otro tema que me hizo reflexionar durante mucho tiempo fue el problema de Boko Haram en África Occidental. Durante años me hice la misma pregunta. ¿No se puede hacer nada? ¿Nadie puede detener esta violencia? ¿Nadie puede detener los ataques a los pueblos, los secuestros y los actos de terrorismo? Finalmente hablé con una persona de Misio. Esperaba que me hablara de seguridad, política o intervención militar. Sin embargo, me dio una respuesta sorprendente. Me dijo, ¿educación? Le respondí, claro que la educación es importante. Pero, ¿qué podemos hacer contra Boko Haram? Y de nuevo respondió, educación. Volví a hacer la pregunta.
y recibí exactamente la misma respuesta. Educación. Para ser sincero, en aquel momento no lo entendí. Solo más tarde comprendí la relación. Un niño que crece sin educación suele tener muy pocas oportunidades, sin cualificaciones, con escasas perspectivas de trabajo y con muy poca esperanza para el futuro. Muchos jóvenes terminan en las calles buscando simplemente una manera de sobrevivir. Entonces aparece alguien y les hace una oferta. Únete a nosotros. Ven con nosotros. Te daremos comida. Te daremos dinero. Te daremos un propósito. Y cuando un joven no tiene alternativas, esa oferta puede resultar muy difícil de rechazar. Así es como muchos grupos extremistas reclutan nuevos miembros. No buscan personas con muchas oportunidades. Buscan personas que prácticamente no tienen ninguna. La falta de educación crea vulnerabilidad. La educación crea alternativas. Esa fue la lección que finalmente aprendí. Cuando los niños reciben una buena educación, obtienen opciones, obtienen esperanza, obtienen la posibilidad de ganarse la vida honestamente y se vuelven menos vulnerables a quienes desean aprovecharse de ellos. Por eso la educación no trata solo de leer y escribir. También trata de la paz. También trata de la estabilidad. También trata de dar a los jóvenes razones para creer en un futuro diferente. Y esa es una de las inversiones más importantes que cualquier sociedad puede hacer. Antes de terminar, me gustaría decir unas palabras sobre los propios niños. Una de las cosas que más me ha impresionado siempre de África son los niños. Los niños africanos tienen una calidez, una alegría y una apertura difíciles de describir. Permítanme darles un pequeño ejemplo. En muchos pueblos, cuando los niños saludan a un adulto, no se limitan a hacer un gesto con la mano y marcharse. Se acercan con respeto. A menudo inclinan ligeramente la cabeza y esperan una bendición. Entonces uno les coloca suavemente la mano sobre la cabeza y los saluda. Recuerdo haber estado en un pueblo donde había una larga fila de niños esperando. Uno tras otro se acercaban para recibir un saludo. Después de un rato, me di cuenta de algo curioso. Algunos de ellos ya habían sido saludados. Y, sin embargo, allí estaban otra vez al final de la fila. Se habían puesto de nuevo en la cola. Querían otro saludo, otra sonrisa, otra bendición. Recuerdo haber pensado, ¿pero no te he saludado ya? Pero ellos simplemente sonreían y esperaban de nuevo su turno. Esa sencilla experiencia se quedó grabada en mi memoria. Hay algo increíblemente entrañable en estos niños. Sus sonrisas son sinceras. Su alegría es sincera. Y aunque materialmente tengan muy poco, a menudo poseen una notable capacidad para ser felices y abiertos a los demás. Cuando se pasa tiempo con ellos, resulta difícil no preocuparse por su futuro. Y precisamente por eso proyectos como este son tan importantes. Cuando apoyamos la educación, no estamos simplemente financiando aulas. No estamos simplemente financiando pupitres. No estamos simplemente financiando libros. Estamos invirtiendo en niños. Estamos invirtiendo en vidas humanas. Estamos invirtiendo en el futuro. Todo niño merece la oportunidad de aprender. Todo niño merece la oportunidad de descubrir sus talentos. Todo niño merece la oportunidad de convertirse en la persona que Dios quiso que fuera. Y eso es exactamente lo que la educación puede ofrecer. La educación abre puertas. La educación crea oportunidades. La educación da a los niños la posibilidad de soñar con un futuro muy diferente al de las circunstancias en las que nacieron. Por eso creo tan profundamente en la importancia de apoyar las escuelas. No porque los edificios sean importantes, no porque las estadísticas sean importantes, sino porque los niños son importantes. Cuando miramos el rostro de un niño, estamos mirando el futuro. Y cuando ayudamos a un niño a recibir una educación, estamos ayudando a construir ese futuro. Es una causa que merece ser apoyada. Y es algo en lo que realmente vale la pena creer. Permítame terminar con una historia personal sobre cómo África llegó a formar parte de mi vida. Hace 25 años, el 7 de septiembre de 2001, regresé de mi primer viaje a Tanzania. Físicamente regresé a Alemania. Pero, en cierto sentido, una parte de mí nunca volvió realmente. Suelo decir que regresé a casa, pero mi corazón se quedó en África. Y eso sigue siendo cierto hoy. Una de las razones son las personas extraordinarias que he conocido a lo largo de los años. Permítanme hablarles de una de ellas. Se llama Marin. Se formó como enfermera y ha dedicado su vida a luchar contra la mutilación genital femenina. Viaja de pueblo en pueblo, habla con las familias y visita escuelas para ayudar a las personas a comprender el sufrimiento que esta práctica provoca.
Cuando algunas niñas se dan cuenta de que pronto podrían verse obligadas a pasar por esta práctica y a contraer matrimonio a una edad temprana, algunas deciden huir. Pero entonces surge un nuevo problema. ¿A dónde pueden ir? Marin las acoge, les ofrece un lugar seguro donde vivir, les ayuda a continuar sus estudios y les da algo que muchas nunca habían tenido: la oportunidad de decidir su propio futuro. Pero todo esto cuesta dinero. Hay que pagar matrículas escolares, internado, alimentación, ropa y material escolar. Las necesidades son constantes y el trabajo nunca termina realmente. Otro amigo mío es el padre Alfas. Su historia demuestra lo que la educación puede hacer posible. Hace muchos años, un médico alemán ayudó a financiar sus estudios. Sin esa ayuda, nunca habría podido completar su formación. Años más tarde se conocieron en persona y nació una amistad que continúa hasta hoy. Historias como estas me han enseñado mucho más sobre África de lo que jamás podrían haberme enseñado los periódicos o la televisión. Y eso me devuelve a los prismáticos. Muchas personas siguen observando África desde muy lejos. Ven pobreza, ven crisis, ven problemas. Y ciertamente esas realidades existen. Pero cuando uno se acerca, empieza a ver algo más. Ve valentía, generosidad y determinación. Ve padres, maestros, enfermeros, sacerdotes y voluntarios trabajando para construir un futuro mejor. Durante los últimos 25 años, mi visión de África ha cambiado por completo. Existe una enorme diferencia entre observar África a través de unos prismáticos y conocer realmente a las personas que viven allí. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que he aprendido. El cambio rara vez ocurre de la noche a la mañana. Ocurre una persona a la vez. Un niño recibe educación. Una joven descubre nuevas oportunidades. Una vida cambia. Y después esa persona ayuda a otros. Y así me gustaría terminar con una última reflexión. Un amigo mío trabajó durante muchos años como director de funeraria. Un día hizo una observación que nunca he olvidado. Nunca conoció una sola persona que se arrepintiera de haber hecho demasiado bien a los demás. Ni una sola. Si acaso, ocurría lo contrario. Muchas personas habrían querido ayudar más. Creo que hay una gran lección en ello. Si tenemos la oportunidad de ayudar a los niños, apoyar la educación y crear esperanza para el futuro, entonces es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Muchas gracias por su atención. Y que Dios los bendiga a todos.